Bueno, ahí primeramente saludar a los que están viendo el video o a los que están ingresando acá. Entonces, como ya les pregunté y me dijeron que no tenían dudas de la parte teórica, entonces dediquémonos a hacer ejercicios. Ok, entonces voy compartiendo. Ahí estoy compartiendo pantalla. No. Acá. Sí, como les dije, tuve que sacar todo lo del... Tuve que sacar todo, como desapagar la computadora por los problemas técnicos. Ok, entonces no le hagan caso a esta parte que está a la izquierda. Voy a hacer esto un poco más grande para que lo puedan ver. Ok. Si quieren, vayan habilitando la parte de anotar. Yo voy poniendo el chat y poniendo los participantes por si algún compañero ingresa o si hacen preguntas mediante el chat. Entonces, vamos a ver acá. Ya que lo tienen todo bastante claro, entonces la pregunta es la siguiente. ¿En qué puntos de la gráfica de posición como función del tiempo la velocidad es cero? ¿Ok? Pongan todos los puntos donde la velocidad sea cero. Ahí solo veo al compañero Eric señalando los puntos. Ok. Vamos a ver. Ahí, Julián, que acaba de ingresar. Entonces, estamos habilitando la parte de anotar como para hacer algunas preguntas teóricas al respecto. Entonces, vamos a ver, todos coinciden con que son esos puntos. ¿Alguien me puede decir por qué son esos puntos? ¿Por qué en esos puntos la velocidad es cero? Por el cambio de velocidad que va teniendo, digamos, va en aumento y en cierto punto va a llegar a un tope y después empieza a disminuir, porque se encuentra en ese cambio, va a llegar en un punto donde llega a cero y más bien ahora la velocidad y la aceleración empieza a ser negativa, que es donde se empieza a disminuir, y viceversa, igual en los puntos de abajo, que llega a un punto mínimo de velocidad, pero después empieza en aumento, entonces en cierto punto va a llegar a cero y después la aceleración va a aumentar, y así constantemente. Ok, perfecto. Entonces, lo que dijo el compañero es totalmente correcto. Vamos a ver este otro. Ya borré todos y ahora les voy a decir que ubiquen eh, las partes en las cuales la velocidad es positiva. O sea, ajá, entonces, ¿dónde la velocidad es positiva?
Los veo bastante bien en esto. Ok. Entonces, la velocidad es positiva cuando el objeto o cuando la gráfica tiene una pendiente positiva. Perfecto. Vamos al siguiente. ¿En qué parte la aceleración es cero? ¿En dónde la aceleración es cero? En esa gráfica. No es necesario que sea justamente, digamos, el lugar exacto, pero hay algunos lugares donde. Ok. Ahí nada más recuerden que ese es un trozo del gráfico. ¿Qué pasó después de los 30 segundos? No lo sabemos. ¿Y qué pasó antes de los 0 segundos? Tampoco lo sabemos. Okay, la información que tenemos únicamente va de 0 a 30 segundos. Vamos a ver. Ok. Bueno, veo que este concepto de aceleración es un poquillo complicado aún. ¿Ok? Profe, pero, ok, o sea, en este caso, o sea, bueno, los compañeros yo marcamos esos puntos porque es lo que se considera, o sea, como se muestra acá, bueno, si se sabe que está partiendo de reposo, o sea, ahí se puede decir que en el momento de reposo la aceleración es cero y se detiene, pero, Pero ahí dice que parte del reposo. pues, o sea, se asume que si hay un proceso antes y un proceso después. No sabemos. Podríamos nosotros decir que empezaron a medir digamos que es un carro moviéndose, digamos que Ajá. empezaron a medir cuando el carro ya empezó a moverse, ¿verdad? Entonces no tenemos ese instante en donde el carro está de totalmente reposo. Y tampoco sabemos dónde el carro deja de acelerar completamente, entonces deja de ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. O sea, no, nunca la aceleración es cero porque siempre está cambiando. Ujú. Ok. En realidad sí hay puntos donde la aceleración es cero. Serían los mismos que, pues, entonces serían los topes y los bajos. No, No sé, es que no sé, por descarte, no sé. no hay la aceleración al máximo. Tiene la máxima aceleración. Aquí en estos puntos la Mm, aceleración es máxima. ujú. Y los otros serían la mínima. Ok, entonces ¿en qué punto Aquí serían los también es ceros? máxima. Aquí también es máxima. ¿Ok? Ah, ok, ya sé cuál es, profe, ya sé cuál es. ¿A dónde? Los puntos donde la aceleración es cero es donde el movimiento es constante y no hay ningún cambio. Perfecto. O sea, serían entonces, para apuntarlo, serían entonces acá en el centro, acá en el centro, acá en el centro y acá en el centro. Exacto. ¿Entendieron todos los demás? Compañeros, Sí, compañeras. profe. Sí.
Ok, entonces en esta parte, en esta sección, podríamos decir que la aceleración es cero o es prácticamente cero. Porque ahí tenemos una velocidad constante. Ok, vamos a ver. ¿En qué parte la aceleración es negativa? Una aceleración negativa. O sea, aceleración o velocidad. Aceleración, ¿verdad? ¿En qué partes la aceleración es negativa? Ok. Me gusta siempre hacer este ejercicio porque aquí ya les va a dar o podemos traducir ese dibujo a qué es lo que está pasando realmente con el objeto. Entonces, vamos a interpretar un poco esas cosas. Ujú. Ok, yo les pregunté en qué partes la aceleración es, ¿qué les dije? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Ok. Entonces, en realidad, creo que solo sí, un par de personas pegaron, pero digamos, no pegaron todo en sí, nadie, así que significa que todavía tienen dudas o todavía existen, ¿cómo es que se llama? No está tan claro el concepto como tal. Entonces voy a borrar. Y aquí la aceleración negativa va a ser en esta sección de acá. Esta es la aceleración negativa. Ok, ¿cómo lo pueden interpretar ustedes esa aceleración negativa que les coloqué ahí? Acuérdense ustedes que la ecuación que rige el movimiento es x igual a x sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Compañeros, compañeras, ¿vieron esta ecuación por ahí? Sí, sí, Profe, la vi, profe. Sí, también se podría ver como una función en términos de tiempo. exacto. Esta vean que es una función donde esto es una constante, esto es una constante y esto es una constante. Y se acuerdan en matemática que había una función y igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se llama ese tipo de función? ¿Cómo se llama esa? Cuadrática. Esa es una función cuadrática. Exactamente. ¿Y qué habíamos dicho? Digamos, Buenas es tardes, un- profe.
Buenas tardes. Es una función cóncava hacia abajo. ¿Sí? ¿Quién me está Disculpe que lo interrumpa, es que no podía conectarme. ¿Hace mucho inició o acaba de iniciar? En realidad iniciamos hace poco. Estamos en el primer ejercicio. Ok, ok. Sí, No, disculpa que me aquí. interrumpiera, gracias. No se preocupe. Aquí lo que estamos viendo un poco es como analizando los conceptos y logrando ver cómo pasar de este dibujo a realmente qué es lo que está pasando con un objeto. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. Entonces les estaba hablando de la ecuación cuadrática, ¿verdad? De la función de posición como función del tiempo. Entonces, ustedes habían visto en el colegio que una función cuadrática de la forma y igual a x al cuadrado más bx más c tiene una forma, tiene esa forma en caso de que, Profe, ¿sí? las cuadráticas son cóncavas hacia abajo cuando la A es negativa y cóncavas hacia arriba cuando la A es positiva. Exacto. ¿Y cuál es la A? Esto para que lo analicemos desde un punto, desde una perspectiva De este, aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, un medio por correcto. aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, si la aceleración es negativa, vea que la parte cuadrática va a ser negativa. Entonces ahí es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Entonces, en estas secciones es donde la aceleración va a ser negativa. ¿Quedó claro eso? Desde un punto de vista matemático. Sí, profe. Sí. ¿A dónde va a ser cóncava hacia arriba entonces? ¿O dónde la ecuación cuadrática, donde la aceleración es positiva? Correcto, Kevin. En esas dos secciones, la aceleración va a ser positiva. ¿Ok? ¿Entendieron eso bien? Compañeros, compañeras. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a ir más allá. Ya no vamos solamente a entender, digamos, esa abstracción de la función, sino vamos a ver qué es lo que está pasando realmente con ese objeto. Entonces, para eso voy a poner aquí esto. Vamos a decir que estos son menos 2 metros, menos 1 metro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Y nos dicen que el objeto se está moviendo solamente en una dimensión, o sea, solamente se mueve en el eje X. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nos dicen que el objeto, apenas yo voy a poner el cronómetro, el objeto está en 1. ¿Ok? La pendiente es positiva, entonces significa que la velocidad es positiva. ¿Y la velocidad qué me indica de un objeto? ¿Qué me indica la velocidad de un objeto? ¿Qué tanta distancia recorre por unidad de tiempo? Ok. Aparte de eso, el signo de la velocidad, ¿qué me indica? Si estoy, digamos, avanzando o retrocediendo. Perfecto. Entonces, el signo que tenga la velocidad me indica la dirección hacia dónde se mueve el objeto. ¿Les parece? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo aquí? Ok, ese objeto
se empieza a mover con una velocidad cada vez más lenta porque es cóncavo hacia abajo. Ok, va a ir cada vez más lento. Vamos a ver aquí. Se va a mover hacia la derecha, cada vez más lento. Yo creo que ustedes no ven hasta que pongo el, ¿verdad? No se ve hasta que se queda la raya. Entonces vamos a ir haciéndolo aquí. Denme un segundito nada más para admitir al compañero. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Se va moviendo hacia la derecha cada vez más despacio hasta llegar a los 4 metros. Cuando llegó a los 4 metros, ahí se detuvo por completo. Porque lo que está haciendo es cambiando de dirección. Por eso es que en los picos la velocidad es 0. Y se va a mover hacia la izquierda, primero cada vez más rápido y después empieza a disminuir su velocidad hasta llegar a -2. Cuando llegó a -2, se detuvo y empezó a moverse hacia la derecha cada vez más rápido, después empieza cada vez más lento hasta llegar a 7 metros. Ok, que ahí ya estamos en ese punto. A los 7 metros ya estamos en ese punto. Se detuvo a los 7 metros y empieza cada vez más rápido y después cada vez más lento hasta llegar a 1 metro. Se detiene, empieza cada vez más rápido, después más lento hasta llegar a los 10 metros. Y después se devuelve a 9. Ese fue el recorrido del objeto. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Entonces, noten ustedes que en esta parte él está desacelerando. ¿Ok? Porque la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, ahora la velocidad es negativa y la aceleración es negativa. Entonces, en este trozo de acá, nosotros vamos a decir que va a ir cada vez más rápido. ¿Ok? La velocidad va a ser cada vez menor porque es negativa. Pero, bueno, va a tener signo negativo. Entonces, va a ir cada vez más rápido, aunque matemáticamente hablando, el número que me da va a ser menor porque es más negativo. ¿Me siguen con eso? En este punto dejó de acelerar en esta parte recta. Y ahora empieza a frenar. ¿Por qué si la aceleración es positiva, el objeto está frenando? ¿Por qué les digo aquí que frena si la aceleración es positiva? Porque le está dando reversa. Básicamente, sí y no. Bueno, él va en reversa aquí. Y aquí más bien está acelerando hacia la derecha. O sea, el signo de la aceleración va hacia el eje X positivo. ¿Ok?
¿Cuál es la forma más fácil de aprenderse eso sin tanta hablada técnica, por decirlo así? La forma más sencilla es, como la velocidad es negativa y la aceleración es positiva, entonces va frenando, porque la aceleración y la velocidad tienen signos diferentes. ¿Ok? Aquí va acelerando porque la aceleración es negativa y la velocidad es negativa en esta parte. ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, y así es como se analiza cualquier curva que nosotros tengamos. Esto si lo vemos desde un punto de vista gráfico. Ok. Entonces, básicamente nosotros, digamos, en movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, nosotros nos podemos guiar, si entendemos bien la matemática, nos podemos guiar con cuatro o con tres ecuaciones básicas. Una es x es igual a x sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sí. Ahí como consejo, yo cuando inicié mis clases de física en la U, yo siempre llevaba un ficherito para apuntar todas las ecuaciones. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo y velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. ¿Ok? Con estas tres ecuaciones, uno se puede guiar. ¿Por qué les decía 4? Ah, porque a veces me preguntan por la velocidad media. Entonces ahí uno puede sacar que velocidad media, vean que es una flecha, una rayita, no una flecha, o también se puede escribir así. Me gusta más para no confundirla con, ¿cómo es que se llama? Para no confundir esto con velocidad, con el vector, ¿verdad? Acá, estas cosas son vectores o son escalares. ¿Cómo, Compañeros, profe? ¿Cómo? estas cosas que tenemos acá, ¿son vectores o son escalares? Son escalares por no tener un factor de dirección, ¿no? No, son vectores. ¿Ok? Estos son vectores. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la posición inicial si estoy aquí? ¿Cuánto sería esa posición inicial? 1, profe. ¿Y si estoy aquí? Uno, pero en el eje X negativo. Entonces, en realidad,
Esto tiene posición, tiene magnitud y tiene una dirección establecida. ¿Ok? Entonces, les pregunto lo siguiente, ¿por qué aquí yo no lo pongo así? Compañeros, compañeras. Esto es para adelantarme un poco a las próximas semanas. ¿Por qué no lo ponemos de esa manera? ¿Por qué no le pongo la flecha si son vectores? Profe, quizás porque se trata de aceleración, velocidad y cosas así, no necesariamente tiene que ser un vector. No, ya les dije que sí son vectores. Porque en este caso es irrelevante. Más o menos. No es tanto por eso. Por ser en 2 dimensiones, nada más. No, porque aquí solo estoy trabajando en una dimensión, en el eje X. Y esa es la razón. Por ser en una dimensión, nada más. Exacto. Porque nada más lo estoy trabajando en una dimensión. ¿Y qué pasaba cuando yo sumo vectores? Digamos, posición final, posición inicial, velocidad inicial, aceleración. O sea, todos estos son vectores diferentes. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo agarro o por qué yo lo tomo solo como, ¿cómo es? ¿Qué pasaba cuando yo sumaba vectores en sí? Compañeros, compañeras. ¿Qué pasa cuando yo sumo vectores? Que tiene que sumar chayotes con chayotes y limones con limones. Correcto. Entonces yo el eje X solo lo puedo sumar con el eje X. ¿Ok? Entonces todo lo que ustedes estudiaron en realidad me funciona para 3 dimensiones. Un objeto que se mueve en 3 dimensiones, yo nada más lo que voy a hacer es que voy a separar el eje X, el eje Y el eje Z. Los trabajo y los sumo por separado cada uno de esos ejes. Y todo lo que vayamos a hacer es válido para 1, 2 o 3 dimensiones. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. No se esperaban eso. Que fuera válido para las 3 dimensiones. Todo lo mismo que han hecho. ¿Ok? Nada más que ahora ya no le llamo X, sino todo lo voy a trabajar en el eje Y. La velocidad inicial que tiene en Y o la aceleración que tenga en el eje Y, etcétera, etcétera. O sea, cada uno de los ejes va a ser independiente de los demás. ¿Ok? Entonces yo puedo sacar las ecuaciones para cada eje por separado y lo analizo cada eje por separado.
¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a ver proyectiles. Cuando yo tiro un proyectil, vea que está tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, ese movimiento que hace, yo analizo por separado qué sucede en el eje X y qué sucede en el eje Y. Por separado, con esas mismas 4 o 3 ecuaciones. La última, nunca, digamos, no me gustó mucho usarla, pero sí, también es válido. ¿Ok? Entonces, si quieren, ok, otra cosa. ¿Qué pasa si tengo más de un, ¿cómo es que se llama? Si tengo más de un objeto moviéndose. Supongamos que tenemos dos cuerpos que quiero analizar, digamos, un corredor que se mueve en esta dirección y otro corredor que se mueve en la dirección contraria. Entonces quiero saber cuándo se encuentran o cosas por el estilo. ¿Qué hacemos ahí? Hace dos gráficas, profe. No solamente hacemos dos gráficas, sino que vamos a tener ecuaciones para cada corredor por separado. Si quieren, ahora buscamos un ejercicio como ese para que lo hagamos. Por el momento, quiero que trabajemos con algunas grafiquitas y algunas cosillas ahí. Ok. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Voy a explicarles dos cositas que son de cálculo. Y después de esas dos cositas de cálculo, para eso les va a ayudar un montón para que se aprendan más fácil todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Una cosa es lo que son las derivadas. Derivadas. Y otra cosa son las integrales. ¿Alguien ya llevó cálculo diferencial e integral? ¿Ya lo aprobó? Compañeros. Yo Yo sí ya conozco lo llevé. un Yo poco de probé. cálculo. Ok, por ahí conocen un poco de cálculo. Entonces, vamos a ver, ¿qué es una derivada? Me dice que tanto cambia una función en un cierto punto. La pendiente de una función tangente Ok, a ese punto. perfecto. Entonces, la derivada de una función con respecto a algún valor puede ser con respecto al tiempo, puede ser con respecto a la posición o lo que sea. Me dice cómo cambia esa función con el tiempo. O sea, lo que yo estoy haciendo básicamente es agarrar un punto y el punto de la par. Y ver entonces en eso, como es un espacio tan pequeñito, entonces va a ser, digamos, la función 2 menos la función 1 entre los tiempos final menos inicial. ¿Ok? Esto es una derivada. Y una derivada, como dice el compañero, tiene como característica que es la pendiente. ¿Ok? O sea, ¿cuánto vale la pendiente en ese punto? ¿Ok?
Entonces, de esa manera, yo puedo encontrar las derivadas. Entonces, yo sé que la velocidad, bueno, sí, aunque sea la pendiente, ya más que suficiente. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, cuando yo tengo una velocidad, nada más calculo la pendiente y ya, cuando tengo una función de posición, calculo la pendiente y ya obtengo cuánto vale la velocidad en ese punto. Ok, o cuando yo tengo una aceleración, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, cómo cambia esa velocidad con respecto al tiempo. De ahí sale la función, sale la ecuación que yo les había hablado. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero no me voy a meter mucho en eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las integrales? Las integrales me dicen el área bajo una curva. Ok. La integral se puede sacar como, Antiderivadas. ok, es una antiderivada. Eso es una cosa importante. Y lo otro es el área bajo la curva. ¿Ok? Y tiene otra connotación que también es importantísima, que es una suma de cosas muy pequeñas. ¿Ok? Entonces yo la integral la puedo ver de esa manera, que es, como dice el compañero, la antiderivada, o sea, lo contrario a a derivar. O sea, si yo tengo una gráfica de velocidad, ¿cómo encuentro la posición? La posición es lo contrario a derivar. En otras palabras, la posición yo lo puedo ver como la integral de la velocidad por un pequeño intervalo de tiempo. ¿Okay? Este dt significa un punto a la par del otro, prácticamente. ¿Ok? O si yo quiero encontrar la velocidad, es la integral de la aceleración en un determinado tiempo. Las 4 ecuaciones que yo les había dado anteriormente surgen a partir, vamos a ver qué se me hizo el mouse, aquí está. Surgen a partir de decir que la aceleración es constante. Si la aceleración no es constante, entonces las ecuaciones velocidad es igual, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta ya no es válida y tampoco es válida la de posición es igual a posición inicial más aceleración más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esas fórmulas ya no serían válidas si la aceleración no es una constante, porque salen a partir de estas integrales. ¿Ok? Eso se los digo. Nosotros no hemos visto integrales, no hemos visto derivadas, por lo tanto no vamos a ver esas cosas. Lo que me interesa que ustedes apunten por ahí y tengan muy en cuenta son estos conceptos. Estos tres y este, principalmente.
¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a ver un poco estas cosas. A ver qué sucede aquí. Vamos a ponerlo en otro color. Entonces nos dicen aquí, la figura 223 muestra una gráfica de velocidad contra tiempo para un objeto en movimiento rectilíneo. O sea, solo se mueve en línea recta. Solo en el eje X. O en el eje Y o en el eje Z. Ustedes escogen cuál eje quieren que se mueva. Entonces, ¿cuál es la aceleración para cada fase del movimiento? ¿Cuánto es la aceleración en cada pedacito? O sea, ¿cómo encuentro la aceleración acá? ¿Cuánto vale la aceleración? Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿cierto? ¿O no? No es cero. Correcto. ¿Cuánto vale la pendiente de ese pedacito? Cero. Entonces la aceleración es cero. En este, ¿cuánto vale la aceleración? 2. Vamos No, a ver. 4. Sí, 4. espere, ¿estamos hablando de la línea total o de la cima? Lo podemos agarrar para toda la línea. Sería Ok, igual entonces 2, sería- profe. 2. No, porque ese sería el tiempo, entonces la velocidad sería 8. ¿Por qué 8? Sí. Sería Y 4 porque son 2 segundos, ¿no? Sí, es la pendiente mm, de eso. ¿Y cómo encuentro la pendiente? Final en el eje Y, ¿verdad? Final menos inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces la aceleración es de 4. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Vean que al final, al utilizar la pendiente, que la pendiente era Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Vean que esto es lo mismo, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, que este es el despeje de la fórmula velocidad es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por eso les dije que con solo esas 4 fórmulas ya tenemos todo. Entonces, ¿cómo despejo la aceleración aquí? La inicial, ¿qué está haciendo? Suma, pasa al otro lado a restar. ¿Y el tiempo qué está haciendo? ¿Qué le está haciendo el tiempo a la aceleración? Multiplicándolo. Pasa al otro lado a Y dividir. Entonces, si yo despejo de esa ecuación, me queda esta ecuación de acá. Y vean que yo la puedo hacer un poco más intuitiva. Eso se puede hacer un poco más intuitivo
viéndolo a partir de la definición de derivada. Bueno, esta segunda. Si lo veo a partir de la definición de derivada, que es la pendiente, entonces yo puedo encontrar esto. ¿Les parece? ¿Van entendiendo? Compañeros, compañeras. ¿Cómo vamos aquí? Todo claro por ahora, profe. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces vamos aquí. Aquí la pregunta es, ¿puedo tomar toda esta recta o no? Vamos a ver, saquen la aceleración de la parte de arriba y saquen un momento la aceleración de la parte de abajo. A ver cuánto les da. Y sáquenla de toda junta. A ver cuánto les da utilizando esta definición. Utilizando esto de acá. La pendiente. Esta me está dando menos 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Alguien hizo ya esta de aquí a aquí? Compañeros, compañeras. Vamos a ver. Y2, ¿cuánto vale? 0. Y1, ¿cuánto vale? ¿De dónde parte? De 8. ¿Y cuál es el tiempo? ¿Cuánto tiempo hay de aquí a aquí? 2. Entonces, ¿cuánto me da la aceleración? Menos 4. Menos 4. ¿Y qué pasa de aquí a aquí? ¿Cuál es la velocidad final? Menos 12 sería la final. La inicial. 0. ¿Y cuánto tiempo tardó? 2 igual, creo. No, de No, aquí a aquí. más. 3. Ajá. Entonces, da la aceleración. Menos 4. ¿Ok? Entonces, si es constante, siempre va a ser lo mismo. Correcto. Ahora, si ustedes ven esto así, esta línea así, vean que aquí se ve un toque. Se ve, si ustedes sospechan que aquí hay un quiebre, vean entre esta línea y esta otra que yo hice. Si ustedes sospechan que hay un quiebre, mejor la sacan por separado, porque eso ya ha pasado en algunos quizzes o cosas así. Que hay un pequeñísimo quiebre, entonces no se logra ver eso. ¿Ok? Bueno, ¿y cuál es la aceleración aquí? Cero. 0, perfecto. Muy bien. Entonces veo que están entendiendo bastante bien esa parte. ¿Ok?
bueno, vamos a ver, aquí era -4 y aquí eran 4. Y en este otro, ¿cuánto es? Nada más así para tenerlo rápido. La final es, aquí llega a -4. Sale de -12. ¿Y en cuánto tiempo recorre eso? En un segundo, entonces tenemos una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado. Y aquí se me olvidó poner el cuadrado. Ok. Entonces, si quieren, en este momento, no sé de cuánto quieren que tengamos el receso. 15 minutos, profe. 15. Sí. Sí. Bueno, en 15 minutos son las 6:30. Nos quedarían 30 minutos para hacer eso. Si quieren, agarrémoslo de 10. Sí, mejor, profe. Como para que no nos... Como para poder aprovechar un poquito más ahí. Entonces, ¿les parece si les dejo ahí el temporizador? Sí, profe. Ok, se me había olvidado grabar. Ok, entonces estamos de vuelta y como les había dicho a los compañeros, ahí que se me estaba olvidando grabar, entonces acá le puse en rojo como un forro para acordarnos cuáles eran las aceleraciones que teníamos. Que esa información la vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál es la posición o cuál es el desplazamiento en cada uno de los trayectos? O sea, aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el desplazamiento? Que ese lo vamos a poner en azul, los desplazamientos. Entonces, ¿cuánto se desplazó en este primer trayecto? ¿Qué velocidad tenía? Velocidad 0. 0. Y entonces, ¿qué significa que la velocidad sea 0? No se desplazó. Correcto, no se movió. Entonces el desplazamiento aquí es 0. Igual, el desplazamiento, ustedes lo pueden obtener de una forma más rápida con el área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, acá, en este trayecto de 1 a 3 segundos, yo puedo sacar cuál es el área que tiene este triangulito que se forma ahí. ¿Y cuál es el área de ese triángulo? ¿Cuál es el área del triángulo? 4, profe. Sería 2, no. Base por altura Dividido entre 2 es 4. entre 2, no. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la Oh, altura? La 8 altura es sería, el área sería 8. 8. Entonces, ¿cuál es el área bajo la curva? 8. Ok, entonces vamos a decir que en esta parte se desplazó 8 metros. Profe, tengo una pregunta. Sí, Yo recuerdo que en el papel habían dos términos, desplazamiento y distancia recorrida. Y correcto. que el desplazamiento era la distancia que tenía la línea recta que se trazaba desde el punto inicial al punto final. Y la Correcto. distancia recorrida era la suma de todas las distancias que iba haciendo el objeto. Sí,
Ok. Entonces Ahorita eso lo sería vamos a ver. distancia recorrida. Ujú. En este caso, tanto el desplazamiento como la distancia recorrida en ese trayecto tienen el mismo valor. Nada más que el desplazamiento tiene dirección. La distancia recorrida no tiene dirección. Ambos son 8 metros. ¿Ok? Y si ponemos aquí que el eje es que se está moviendo en el eje X, entonces sería 8 metros en Y. La distancia recorrida serían 8 metros, nada más. ¿Me entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, conforme vayamos avanzando, vamos a encontrar más diferencias. Profe, bueno, yo no lo entendí muy bien, ¿me lo podría volver a explicar, por favor? Ok, el desplazamiento lo podemos encontrar como el área bajo la curva. O sea, nosotros vamos a agarrar el eje X y vamos a agarrar la curva que hay. O sea, sería esta curva de acá. Entonces vean que aquí se me forma un triangulito. ¿Cierto? Ujú. Entonces, el área que mide ese triángulo es el desplazamiento que vamos a tener. Ah, ok, ya, ahora ¿Ya? sí. Gracias. Ujú. Voy a ponérselos más claro aún. Y lo vamos a calcular ese desplazamiento con otro método. Entonces yo sé que X es igual a la posición, bueno, posición inicial. Como queremos saber el desplazamiento en ese pequeño segmento, vamos a decir que la posición inicial es 0 para no complicarnos mucho. ¿Ok? Después la sumamos como para ya tomarlo en cuenta. Pero nada más lo voy a sacar como velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Les parece? ¿Sí o no? A mí tiene toda la lógica del mundo. Ok, entonces vamos a ver. ¿Con qué velocidad tiene al inicio del trayecto? 0. Entonces 0 por cualquier tiempo da 0. ¿Cuál es la aceleración? 4. ¿Y cuánto vale el tiempo al cuadrado? ¿Cuál es el tiempo? Ah, 2. Ajá. ¿Y cuánto nos da ese desplazamiento? 8. 8, perfecto. ¿Y cuánto nos dio con el área bajo la curva? 8. 8, muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué va a pasar en este otro trayecto? Yo lo voy a tomar hasta aquí, compañeros, compañeras, porque en ese punto está pasando de ir hacia la derecha, ahora se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, para que no tengamos ese conflicto de que como aquí se mueve a la izquierda, entonces esta parte se me va a anular con esta parte. Por eso, yo cuando quiero encontrar el desplazamiento o el área bajo la curva, yo la voy a tomar hasta el eje X. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento ahí? ¿Cuál es el área bajo la curva? 8. Ok, parece que se repite demasiado el número. Vamos a verlo por acá. ¿Cuál es la velocidad con la que inició ese segundo trayecto? 8. Nuevamente. ¿Cuánto tiempo tiene el trayecto? 2 2 segundos. segundos. ¿Cuál es la aceleración?
¿Cuánto es la aceleración? Que le Sí, habíamos sería puesto. Menos 4. menos 4, ajá. Ok. ¿Y cuánto me da ese desplazamiento? Vean que me da lo mismo que el área bajo la curva. 8. De nuevo. De nuevo. Sí, en este ejercicio ese número se repite montones de veces. Pero no en todos va a pasar. Digamos, esto es por decirlo así una sección o un caso particular. Sí, digamos, el valor 8 es una cosa particular. El número, sino que se repita tantas veces una sola cifra. Ah, sí, eso es por el ejercicio, como lo plantearon aquí en el libro. Ah, ok. Vamos a ver este, entonces. Este de acá. ¿Cuál es el área de esta curva? ¿18? El área de esa curva. Vamos a ver. Bases 3 por 12 entre 2 da 18. Pero hay una cosa. Esa área está por encima o por debajo del eje X. Tendría signo negativo. Correcto. Entonces se desplazó menos 18. O sea, corrió 18 metros hacia la izquierda. ¿Está claro? Profe, Sí. Compañera, ¿tenía una duda? era un sí de afirmación. Ah, ok, perfecto. Y en ese último, en ese otro trayecto, donde tiene un... Ah, bueno, no comprobamos. Comprobémoslo con la fórmula. ¿Qué velocidad tiene aquí al inicio? 0, ¿Cuál es el tiempo? 3, ¿Cuál es la aceleración? Vean que el negativo lo estoy poniendo antes del medio. ¿Ok? Menos 4. ¿Y el tiempo? ¿Y cuánto me da entonces? El desplazamiento. Compañeros, compañeras, ¿cuánto les da ese desplazamiento? 18. 18 negativo. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Esta otra parte de acá. ¿Cuál es el área bajo la curva de esto? Que eso se los voy a dejar a ustedes, a ver si están entendiendo. Me equivoco, sería 4. Entonces Bueno, es menos 4. menos 4. ¿Ok? ¿Segura? Yo diría que sí. A mí me dio menos 3. Menos 3. Vamos a ver. Agarro el eje X, ¿verdad? Y agarro la figura que hay ahí. Porque vean que tengo que hacer toda la figura. ¿Y cuál es el área de ese pedacito? Como es un trapecio, no me quiero complicar la vida. Y lo que voy a hacer es convertirlo en un cuadrado y en un triángulo. Entonces, en el cuadrado, yo sé que el área es base
que es 1, por altura, que es menos Sería menos 4, 8 en total. correcto. Y en esta otra parte, Ese base triángulo vale menos 4. por altura, que es menos 8, entre 2. Como dice el compañero, ese triángulo vale menos 4. Pero sí quería hacerles como todo el procedimiento por aquello de que alguno no le haya llegado. ¿Ok? Entonces, para esa otra sección, sabemos que el área bajo la curva es de menos 8. Comprobemos con la fórmula. ¿Con qué velocidad inicia? Aquí. Ese pedacito, ¿con qué velocidad inicia? Menos 12. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? 8 segundos. Menos tiempo. Menos 6 No, segundos. Un segundo. de aquí a aquí. Un Ah, segundo. un segundo. La aceleración, ¿cuánto es? Menos 8. No, 8. 8 positivo, porque vea que es pendiente positiva. ¿Ok? Entonces por 8, por 1 al cuadrado, y eso da efectivamente menos 8, que fue el área bajo la curva que habíamos encontrado. Entonces vean que lo podemos sacar con fórmula o lo podemos sacar a partir de la definición del área bajo la curva. ¿Ok? Y el último segmento, ¿cuánto recorrió aquí? ¿Cuánto recorrió de aquí a aquí? Nada. ¿Qué numerito ese? Perdón, profesor. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? No sé, digo yo. No, porque No, vea, de ahí es un cuadrado. es un cuadrado. Tengo un área bajo la curva. Es que vea que aquí yo no tengo altura. Tiene razón, profe. La aceleración es 0. Entonces la aceleración es 0. Esta parte es 0. Pero la velocidad inicial es menos 4 y el tiempo es 2. Entonces, bueno, no es un cuadrado, es un rectángulo. Hablando más estrictamente, pero sí, sí. Lo que quiero es que se entienda la idea. Entonces, recorrió menos 8. Ok. ¿Van entendiendo esto, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a lo siguiente. Si yo quiero hacer el gráfico de posición contra tiempo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál? Primero nos van a decir una posición inicial, o sea, x0, o sea, x cuando el tiempo es 0, ¿cuánto vale? Si no se la dan, ustedes dicen que 0, pero demos un valor ahí. ¿A dónde quieren que inicie ese objeto? En 1. Ok, inicia en 1 metro. Ok. Entonces, esta la voy a hacer muy por encimita, esta gráfica, como para que ustedes tengan la idea general de cómo hacer esas gráficas. Entonces nos dicen que cuando el tiempo es 0, esto vale 1, o sea, está en este punto aquí. Aquí hay un segundo, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí está 12. Estos son 10, 9, 8, 17, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Ok? Entonces eso como más o menos es como para hacer una escalita para guiarnos. Entonces aquí está en la posición 1. ¿Qué pasa de 0 a 1 segundos? Nada. No se desplazó en ningún momento. Ahora, de 1 segundo a los 5 segundos, ¿cuánto se movió? Bueno, de 1 segundo a 3, ¿cuánto se movió? 8 metros. 8 metros, o sea, ahora está en 9. Entonces, a los 3 está en 9. Voy a ponerlo por acá. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Pero ¿se movió con aceleración o sin aceleración? Con Con aceleración. ¿Y la aceleración es positiva o negativa? Positivo. Positivo, Entonces, ¿es cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba? cóncavo hacia arriba. Que acuérdense, véanlo como de esta manera. Feliz si es cóncavo hacia arriba, triste si es cóncavo hacia abajo. O sea, está hacia arriba. Entonces, tiene una curva de esa forma. ¿Ok? Aquí yo no les voy a pedir en trabajos o en lo que sea que las hagan perfectas, sino que se logren observar esas cosas. Después, ¿qué pasó? De 3 a 5 segundos, ¿cuánto se movió? 8 metros, pero con aceleración negativa. O sea que sería Entonces, cóncavo hacia abajo. ahora está en 17, pero como dice la compañera, es cóncavo hacia abajo. ¿Sí? ¿Logran ver la curvita ahí? Cóncavo hacia abajo. Sí. Sí. Después, ¿qué pasó? Siguió desacelerando, por decirlo así, o retrocediendo. Ajá. ¿Hasta 12 dónde llegó? metros. Vea que bajó 18 metros. Ah, ujú. Entonces, ¿a dónde está ahora? Si estaba en 17, ¿a dónde va a estar ahora? En menos 21. 1. En No, menos en 1. cero. No, en menos 1. A los 8 segundos. Porque vea que estaba en 17. Y corrió 18 para atrás. Sí, es cierto, profe. Pero ahora este es también cóncavo hacia abajo. ¿Ok? ¿Y ahora? ¿Cuánto recorrió? Aquí está en menos 1 y ahora recorrió 8 negativo. O sea, ¿a dónde va a estar ahora? En menos 9. ¿En cuál tiempo? A los 9 segundos. O sea, va a estar aquí. ¿Y esa cómo es? ¿Cómo es la aceleración? Positiva. Cóncava hacia arriba. ¿Ok? ¿Y después qué recorrió?
llegó a menos 17, ¿verdad? Porque recorrió 8 más, pero en signo negativo, o sea, hacia X negativa. Llegó a 17 a los 12 segundos. Bueno, más o menos, ¿verdad? Como les digo, aquí lo que me interesa más que todo es la comprensión. ¿Y esa cómo lo recorrió? Esos 8. La aceleración constante. ¿Constante o cero? Constante es un número. Vea que todos los trayectos tienen aceleración constante. 0, profe. Ese es 0. Entonces, si es 0, Se podría decir que se mantuvo estático, ¿no? no. Ah, bueno, no porque sigue La avanzando. aceleración es 0, pero sigue avanzando a la misma velocidad. Ok. Entonces, por eso lo que ponemos ahora es una línea recta. ¿Ok? Compañeros, compañeras, ¿nos quedó claro? Sí, pero no me enojaría si la próxima clase hacemos otro ejemplo parecido. Ah, sí, ahí podemos hacer algunos otros ejemplos. Igual ese documento se los puedo pasar. Eso es de problemas, como para que lo puedan ir revisando. Sí, profe, Y porfa. podemos hacer algunos ejercicios. Ahora, ¿cuál fue el desplazamiento total del objeto? ¿Cuánto se desplazó? Estaba en 1. Menos 17 metros, menos 18. Menos 18. Se desplazó 18 metros en Y. Porque estamos agarrando el eje X. Ese fue el desplazamiento. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo lo calculamos? Lo podemos calcular como 0 más 8 más 8, 16, menos 18, menos 2, menos 8 da menos 10, menos 8 da menos 18. Ese es el desplazamiento que tuvo. ¿Me siguen? ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿cuánta distancia recorrió ese objeto en total? Cero más 8 da 8, más 8 da 16. Y vea que esta distancia, lo que me interesa no es la dirección, sino cuánta distancia recorrió. Entonces sería más 18. Estamos hablando de 16 más 18. Estamos hablando de 34. Perfecto. 34 más 8. 42. 2. Más 8. 50. Entonces, en total, recorrió 50 metros. Fue el total que recorrió. ¿Ok? ¿Se acuerdan el ejemplo que les había dado? Distancia recorrida es como cuando un doctor le dice a usted, corra 5 kilómetros. ¿Hacia dónde? No importa. Pero corra los 5 kilómetros. Si usted quiere ir a un punto en específico, entonces tiene una dirección. ¿Qué hizo para llegar ahí? No me importa. Yo puedo haber hecho ese recorrido que nos quedó en la gráfica o yo puedo haber hecho ese recorrido así. Bueno, esa última parte no tanto.
ese otro recorrido. ¿Y cuál fue el desplazamiento en ese otro recorrido? Compañeros, en el recorrido azul. ¿Cuánto se desplazó el objeto en ese recorrido azul? De los 18 metros. Menos 18 metros también. Pero recorrió más distancia. Porque tengo que sumar cada una de estas pequeñas distancias, cada una de estas distancias que recorrió. ¿Ok? ¿Les quedó claro los conceptos? Compañeros, compañeras. Sí, profe, solo una pregunta. ¿El desplazamiento no lleva dirección ahí? El desplazamiento. Sí, aquí está. Esa es la dirección. Eso es que va como hacia arriba. No. 18 en el eje X. Si este es mi eje X, aquí está el 0. Él recorrió 18 a la izquierda. Eso fue lo que él recorrió, esa flecha. La flechita solamente indicando que es el vector, profe. No, eso no es una flecha. Eso es una I. Ah, perdón, profe. Del vector IJK. ¿Ya? Ok. ¿Ya ahora sí les queda claro? Compañeros, compañeras. ¿O no? De mi Ok. parte queda claro, profe. Ok, perfecto. Igual, digamos, ahí para la próxima clase, como ya vimos, movimiento en 2 y en 3 dimensiones, entonces ahí podemos hacer este tipo de movimientos. Por ejemplo, un objeto que se mueve en el eje Y es exactamente igual. Este de acá, que es un objeto que se mueve en X y en Y, y este otro en Y, son dos objetos por separado, entonces tengo que tomarlos como dos objetos diferentes y cosas por el estilo. Ahí les quedan más grafiquitos que no hagan solo lo que dice ahí, sino, por ejemplo, este que es velocidad contra tiempo, traten de hacer la gráfica de posición contra tiempo para que, ¿verdad? Responder lo que dice ahí y la gráfica de posición contra tiempo como para que les quede esas cosillas. Pero sí, ahí aquí tiene bastantes cosillas. Entonces esas cosas las vamos a trabajar en la próxima clase. Igual, nada más ahí para que sepan. Si ustedes quieren, entonces, el martes que tengamos alguna clase, cualquier cosa me avisan temprano por si quieren reforzar más algunos de estos, de estos ejercicios o cosas por el estilo. Entonces ahí lo podemos reforzar el martes. Ahí me avisan cómo les va yendo y ahí lo vemos entonces. ¿Les De una, parece? profe. Sí. Igual, Claro, profe. ok, igual les voy a decir algo. Este mismo, digamos, estos ejercicios yo los había hecho el semestre pasado. Entonces, en el canal de YouTube que tengo yo, ahí dice en qué grupo fue que los hice. Entonces lo pueden buscar digamos, en la tercera semana, que en el grupo que sea, si quieren ver alguna respuesta o alguna cosa. Y ahí por si quieren ver un poco de eso. Entonces, ahí les dejo eso y cualquier cosa nos estamos hablando. Ok, mucha suerte. Nos vemos. Gracias, profe. Linda noche. Ok, igualmente. Hasta luego.